Una de las peores cosas que podemos tener los cristianos es resentimiento. Esa amargura, ese dolor y ese volver a repetir una y otra vez, revivir el dolor que nos causaron, la vergüenza por la que pasamos, digamos, ese lamernos las heridas o, digamos, revisar las heridas que aún no se han cicatrizado y que se convierten en infecciosas, en crónicas, que nos impiden crecer en la fe, que nos impiden disfrutar del gozo, de la paz del Señor, nos impiden avanzar en nuestra carrera como cristianos. Dice la palabra del Señor que debemos, Hebreos 12, debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y el resentimiento es uno de esos pesos terribles que tantas personas llevan o llevamos. El Evangelio nos da la verdadera solución para eso. Mira, en Santiago capítulo 1, el versículo 19, nos dice el apóstol lo siguiente: mis queridos hermanos, tened presente esto: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios requiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en vosotros, la cual tiene poder para salvación. Lo que viene a decirnos aquí el apóstol es que realmente hay un verdadero problema con la ira del hombre, con el resentimiento, con ese dolor que ha sido causado por el enojo. Y el otro día estábamos hablando del enojo y viendo que muchas veces puede ser por motivos justos, por motivos no tan justos, pero el caso es que está ahí. Y si está ahí, nosotros debemos, de alguna manera, controlarlo y desecharlo y despojarnos de él. Dice ahí despojarse, como el que se quita de un traje que está sucio, de un vestido que está roído, que está viejo, que está desfasado, que no corresponde a lo que nosotros somos o queremos ser, que no debe de estar ahí. Y el resentimiento tiene una principal importancia para nuestro enemigo, el diablo, porque eso produce rencor y amargura, dolor, y hace que no podamos ser libres. Realmente, cuando tenemos resentimiento, estamos atados a el pecado de otro. Estamos atados a la maldad que alguien ha podido cometer contra nosotros. Estamos atados a nuestro propio pecado. Es decir, es una atadura, es una cadena con una bola, como se llamaban antiguamente los presos, que tenemos que arrastrar. Y es por esto que el apóstol Santiago nos exhorta a que nos despojemos de estas cosas, porque dice que no, eso nos impide recibir con humildad esa palabra que nos salva, esa palabra que nos libera, esa palabra que hace que podamos caminar en el Espíritu. Porque el Señor, dice, nos ha hecho nacer de nuevo, no con simiente corruptible, sino con simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El resentimiento puede tener muchas raíces, muchos motivos, y de estos motivos pueden ser perfectamente legítimos, porque lo que nos sucediera o lo que nos hicieron pues puede ser totalmente reprochable, pero ha pasado. Es decir, la acción que nos causó el dolor se terminó, no sigue. Es decir, es algo que ya no tenemos por qué llevarlo, simplemente debemos dejarlo en las manos de Dios y perdonar de todo corazón al ofensor. Porque esto es lo que nos trae la verdadera liberación. Dejando en las manos de Dios todo aquello que nos pasó, perdonando de todo corazón a aquellos que ni siquiera nos pidieron perdón, y siendo libres, por fin, de aquello que el diablo nos quiere enredar, de aquellas cosas, de aquellos pecados de otros, que por si fuera poco que ya tenemos los nuestros, no queremos tampoco arrastrar los pecados de otros. Por eso hay que dejarlo. Dice aquí que debemos estar listos para escuchar, tenemos que ser tardos para hablar, controlar el enojo, porque en esa ira que se mantiene por tanto tiempo, en esa ira recurrente, en esa ira que vuelve una y otra vez a perjudicarnos, volvemos a rememorar y a acordarnos de todas estas cosas,
en esa ira, la vida justa que Dios quiere no lo vamos a poder desarrollar. Es por esto que algunos autores cristianos hablan de la necesidad de la curación de los recuerdos o de la curación de la memoria. Y lo hacen porque psicológicamente esto también es cierto. Es difícil, o por decir imposible, borrar de nuestra memoria aquellas cosas que han sido traumáticas para nosotros, aquellas situaciones en las que hemos pasado un verdadero trauma, un verdadero trago. O sea, eso está ahí, ¿no? Y cuando a alguien se rompe un hueso, y de eso tengo yo alguna experiencia, cuando a alguien se rompe un hueso, el hueso se puede soldar y puede permanecer fuerte, pero la lesión está ahí y a veces quedan algunas secuelas. Pero es inevitable que toda situación traumática tenga unas consecuencias y tenga también unos efectos secundarios, tenga unas cicatrices, tenga un dolor recurrente. Pero en el caso de las emociones, en el caso de, como estamos hablando aquí, del resentimiento, lo que ocurre es que nuestra mente, nuestros recuerdos, están constantemente como una lavadora que centrifuga, que da vueltas para un lado y vueltas para otro, está constantemente dañándonos y constantemente restándonos la vida bendita que el Espíritu de Dios quiere traer a nosotros. ¿Y qué hacer con eso? Porque verdaderamente los pensamientos a veces vienen, fechas concretas, situaciones concretas, personas concretas, fotografías concretas, libros y tantas cosas nos vuelven a rememorar aquello que pasó. Pero lo que debemos hacer nosotros es, extendiéndonos a lo que está delante, dejar lo que queda atrás para asirnos del Señor Jesucristo. Pues hay algo que verdaderamente nos libera, es el Evangelio maravilloso. El Señor nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha perdonado muchos más pecados de lo que nosotros podamos perdonar a otros. Nosotros somos como ese deudor que se le han perdonado 10.000 talentos y que por lo tanto si alguien nos debe 500, también tenemos que sencillamente pasar página y dejarlo. Porque nosotros sabemos que es el Señor el que tiene que exhibir nuestra justicia, como dice el libro de Isaías. Es el Señor mismo el que tiene que vindicar su nombre, porque nosotros ya hemos entregado nuestro dolor al Señor, ya hemos entregado nuestra causa al Señor, ya hemos dejado en las manos del Señor todo eso, y si no lo hemos hecho, hay que dejarlo. A veces la esposa se siente traicionada, se siente mal por lo que un problema de su esposo, alguna ofensa de su esposo, o al revés, el esposo de la esposa, a veces el hijo del padre, a veces el hermano de la iglesia del otro hermano. Pueden surgir muchos resentimientos de cosas, acciones que supuestamente deberían haberse terminado, y otras que realmente no se han podido terminar porque no ha habido una reconciliación directa. Pero lo que está claro es que si no la ha habido, también está en las manos de Dios. Y si no la puede haber, también está en las manos de Dios. Entonces, si todo está en las manos de Dios, no vale la pena seguir insistiendo una y otra vez. Una de las cosas más tristes que yo he vivido es encontrarme con una persona después de muchos años en las que aún continuaba con un resentimiento después de tantos años contra esa persona, contra otra persona. Y yo me quedé realmente sorprendido, porque aún tenía ese dolor y ese resentimiento y esa ira y ese enojo contra esta persona que le había causado mal, y seguía con eso después de tantos años. Y entonces pensé, ya sé lo que yo no quiero para mí, yo no quiero eso. Es más, yo no quiero tampoco ser causante de eso. Si a alguien le he ofendido, y si alguien, pues si tengo que pedir perdón lo hago, pero yo no quiero ser causante, porque dice el Señor Jesús, lo que vosotros no queráis que los hombres os hagan, tampoco hacerlo vosotros. O mejor dicho, así como queráis que los hombres hagan por vosotros, hacedlo también vosotros por ellos. Y eso es el Evangelio, que el Evangelio nos lleva a estar libres, porque la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado, limpia nuestras conciencias de obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo, como nos dice Hebreos, como nos dice Primera de Juan. Y el Evangelio es suficientemente maravilloso. Él nos ha liberado de una deuda inmensa, infinita, una deuda que jamás podríamos pagar en la cruz del Calvario. Y por eso, si alguien nos causó algún daño, en el nombre de Cristo y en presencia de Cristo, ha sido perdonado, y por lo tanto el resentimiento es echado fuera. Yo quiero invitarte en esta mañana, amigo, hermano que me estás escuchando. Quizá hay en tu corazón viejos resentimientos
amargura, dolor, rencor, ira, enojo, correspondiente a ciertos pecados, ciertas situaciones del presente reciente, del pasado remoto, no importa, de cualquier que sea tu situación. Ven a Cristo y despójate de eso. Ven a Cristo y desecha eso, porque desechando toda inmundicia, toda avaricia, toda calumnia, toda ira, todo enojo, todo rencor, toda amargura, revistámonos de ese viejo hombre, recibamos con mansedumbre la palabra implantada que nos puede salvar, recibamos con toda humildad lo que el Señor quiere darnos y no estemos dándole munición al diablo para que después nos dispare, sino que estemos entonces dispuestos a pasar página y a dejar todo en las manos de Dios. Si hemos ofendido a alguien, somos conscientes de ello, pues entonces pidamos el perdón necesario si no lo hicimos y busquemos la reconciliación en la medida de, como dice el apóstol Pablo, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso es lo que nos enseña el Señor. Pero si alguien nos causó ese daño y no hay manera de poder repararlo, porque esa persona no lo reconoce, porque esa relación ya no puede restablecerse por los motivos que fueran. Esto es un tema, yo sé, es un tema complejo, es un tema difícil, es un tema que yo no lo voy a resolver en un devocional de 15 minutos, evidentemente, ni lo voy a hacer yo ni nadie. O sea, yo sé que esto es un tema muy difícil, muy espinoso, muy delicado, es duro y difícil, pero el Evangelio nos trae sanidad a nosotros y nos trae la bendición a nosotros de poder liberarnos de eso para ir corriendo a Cristo. Porque el Señor Jesús dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas. Es el momento de tener descanso, es el momento de tener paz, es el momento de encomendar a Dios todas las cosas y dejar que Él juzgue todas las cosas. Es el momento de buscar vivir en paz con todos y sobre todo vivir en la paz de Cristo, en la paz que solamente Él nos puede dar. El saber que nuestros pecados han sido perdonados. Como dice el apóstol Pablo, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Todos nosotros somos llamados a vivir en paz y a gozar de esa paz que solo Cristo nos puede dar, ese fruto del Espíritu que es la paz. Y qué bueno es cuando nosotros vivimos esa vida justa que Dios quiere, despojándonos de lo que nos impide vivir para Dios, despojándonos de toda inmundicia, de toda maldad, de esas cosas que tanto abundan, como dice aquí, nos enseña la palabra de Dios, de ese enojo, de ese resentimiento, de esa ira. Y no importa ahora si el culpable fue la otra persona, no importa ahora si el culpable fuiste tú, lo que importa es arreglarlo y usar la herramienta que el Señor nos da, que no es otra cosa que la cruz. Porque cuando venimos a la cruz, cuando nos damos cuenta de quién es el que está en ese madero, quién es el que estuvo en ese madero, aquel que nunca hizo maldad, que no hubo engaño en su boca, aquel que es perfectamente santo y glorioso, y Él llevó todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados, las consecuencias de nuestros pecados fueron sobre Él, para que nosotros ahora podamos vivir en esa libertad. Y puesto que nuestro Señor Jesucristo pagó por los pecados, ¿por qué llevarlos nosotros si podemos ser libres en Él? Es por esto que mirando la cruz tenemos que decir, Señor, yo ya he perdonado, porque tú me perdonaste a mí una deuda inmensa. Yo voy a pedir perdón si hay algo pendiente, porque sé, Señor, que es lo que tú me mandas a hacer. Si allí te acuerdas cuando vas a traer tu sacrificio, cuando vas a traer tu ofrenda, te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí la ofrenda, reconcíliate con tu hermano. Y entonces dice, y después traes la ofrenda. Esto es difícil, esto es algo sobrenatural, por eso necesitamos al Señor que lo haga. Por eso necesitamos al Señor que limpie nuestros pensamientos, que lave nuestros corazones, que mueva nuestras voluntades para realmente buscar esa reconciliación y esa liberación que Cristo quiere que nosotros tengamos. Y es por eso que la palabra de Dios nos advierte acerca del enojo, de la ira, de la amargura, del resentimiento, de todo esto, porque es una herramienta maligna para traernos a el mal y para apartarnos de todo bien, que es el Señor.
Es por esto que vamos a venir a Él en oración para pedirle su ayuda y su valor para confrontar este pecado, este problema, esta situación y poder darle la salida que el Evangelio, que solo el Evangelio poderoso, que tiene poder para salvación, nos puede dar. Vamos a orar un momento al Señor. Querido Señor y Salvador, gracias por la cruz, gracias por perdonar nuestros múltiples pecados, nuestros reticentes y horrorosos pecados. Y ahora, Señor, te pedimos que tú nos des el poder para perdonar, el poder para pedir perdón, el poder, Señor, para ser sanos en nuestros corazones, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros recuerdos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, para ser libres en ti, por tu poder, por el poder de tu bendito Espíritu Santo, para caminar en el gozo, en el crecimiento, en la salvación que tú nos has otorgado, en la persona gloriosa de Cristo. Señor, en presencia tuya queremos perdonar de todo corazón al que nos hizo mal. No importa si no nos pidió perdón, si no lo reconoció, no importa si está endurecido y apartado, no importa. Lo que importa es que nosotros no queremos ni podemos, según tu palabra, vivir con esas cosas, sino que tú nos has llamado a vivir en el gozo y en la libertad de tu perdón, de tu paz y de tu gracia. Ayúdanos entonces, por medio de tu Espíritu Santo te lo pedimos, en virtud de la sangre poderosa de Cristo. Amén. Bueno, amigos, nos encontramos en otra ocasión, si el Señor lo permite. Un abrazo para todos. Vivamos entonces libres por el poder de Cristo Jesús. Hasta pronto. Saludos.